Buenos días a todas. Gracias por el tiempo que se han tomado día sábado, ¿verdad? Iniciamos con 12 participantes. También les presento a la licenciada Rocío Montes, que está encargada del módulo, la especialista encargada del módulo 5. Y bueno, el día de ahora ella nos va a compartir la conferencia de este día. Y aquí les comparto esta parte, ¿verdad? Módulo 5, obligaciones y deberes del Estado frente a la violencia contra las mujeres, con un enfoque de debida diligencia. Y el tema, que es el número 5.4, el tema es responsabilidades de las personas en servicio público, con un enfoque de la Ley de Ética Gubernamental, Ley de Servicio Civil y Código Penal. Así que le cedemos los micrófonos a licenciada Rocío. Muchas gracias, licenciada Rocío. Muy buenos días. Muchas gracias, licenciada Nancy. Solo comentarle, logré acceder a mi computadora, entonces no sé si a usted se le facilita para llevar un mejor control de la jornada, que comparta yo mi pantalla o si mantenemos la dinámica, licenciada. De acuerdo, entonces dejo de compartir por acá y le cedemos a usted los controles. Excelente. Muy bien. Excelente. Bueno, en primer lugar, veo que tenemos 14 participantes. Sumándonos usted y yo, creo que seríamos 12 personas. Como no las conozco, voy a mencionarlas. Veo que está Jacqueline, Margarita, Andrea, Jessica, Claudia, Lidia, Erika, Abigail, Claudia, Tania y Tati Oliva. Bueno, presentarme quizás antes de empezar la función de compartir pantalla y antes de mostrar la presentación que vamos a desarrollar durante esta mañana. Comentarles que mi nombre es Rocío Montes, yo soy abogada y notaria y desde el año 2013 hasta la fecha me desempeño como servidora pública en el Instituto de Acceso a la Información Pública, que es el órgano garante del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Actualmente pues me desempeño al frente de la Unidad de Inclusión y Género y pues desde ahí hemos aplicado toda una estrategia metodológica de transversalidad del enfoque de género y de transversalidad de este enfoque de inclusión de poblaciones que han sido tradicional y sistemáticamente excluidas en el diseño de las políticas públicas. Y esto es bien importante comentarlo porque el módulo que ahora nos ocupa pues tiene que ver con las responsabilidades del servicio público. En estos momentos estoy compartiéndoles la pantalla. Entonces, esto es muy importante porque lo vamos a ver desde la perspectiva de una servidora pública y lo vamos a ver porque es importante conocer que parte del servicio público es la responsabilidad. No nos podemos desempeñar en el servicio público si eso no acarrea una responsabilidad ante nuestras actuaciones que sean lesivas de derechos humanos de las mujeres, como también nuestras omisiones de deberes que estamos obligadas a cumplir y que no hacemos y que se traducen en una vulneración a los derechos de las mujeres. Es por eso que uno de los principios que debe informar el quehacer del servicio público es la debida diligencia. Que si bien como tal la debida diligencia no está expresa en las leyes que vamos a estudiar esta mañana, como lo son la Ley de Ética Gubernamental, la Ley del Servicio Civil, el Código Penal y también la Ley de Acceso a la Información Pública, sí vamos a ver que todos los principios que recogen estas normativas abonan o coadyuvan a la debida diligencia. Vamos entonces con los contenidos que vamos a desarrollar esta mañana. Vamos en un primer momento a hacer un repaso o una retroalimentación general de lo que hemos aprendido hasta este momento. Ya por la mensajería yo les decía, bueno, estamos desarrollando el último módulo y ya ahora tenemos que ir aterrizando todo este proceso multietápico que han llevado ustedes de aprendizaje para culminar en esta parte de la responsabilidad del servicio público y de cómo desde el servicio público también se pueden cometer prácticas que son discriminatorias y que representan violencia contra las mujeres. Luego vamos a conversar sobre a qué hacemos alusión o a qué hacemos referencia cuando decimos personas en el servicio público.
Y si esto es diferente o es igual a decir responsabilidad del Estado como órgano o institución, a decir responsabilidad de las personas como órgano, persona o la conformación subjetiva de la administración pública. Luego de conversar sobre a qué hacemos referencia en cuanto a la noción o el alcance de servidor o servidora pública, vamos a desarrollar a qué hacemos referencia cuando decimos responsabilidad en el servicio público. ¿Cuál es este alcance? Y si hablamos de responsabilidad objetiva, de responsabilidad subjetiva, o si estamos haciendo referencia a responsabilidad penal o a responsabilidad civil. Y finalmente vamos a concluir sobre cómo desempeñar o cómo comprender a la responsabilidad y la debida diligencia a la luz de los derechos humanos de las mujeres y del enfoque de género. Entonces, iniciemos con nuestro repaso o con nuestra retroalimentación general. Decirles que, bueno, a lo largo de este curso, ustedes han visto y comprendido cuáles son las distintas tipologías y modalidades de violencia que se establecen en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que es retomada, digamos, de la Convención de Belén do Pará, que desarrolla el tema de la violencia contra las mujeres. Y ahí sabemos que esta ley nos establece 7 tipos de violencia, que son la violencia económica, la violencia feminicida, la violencia física, la violencia psicológica y emocional, la violencia patrimonial, la violencia sexual, la violencia simbólica. Que esto es de mucha trascendencia porque antes de esta normativa teníamos una normativa de primera generación donde únicamente se reconocían algunos de estos tipos de violencia y no la complejidad que sí ya se reconoce a partir de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. También dentro de estas tipologías de violencia hay modalidades o ámbitos en los cuales se presenta la violencia, como lo son la violencia comunitaria, la violencia institucional y la violencia laboral, que han sido ejemplos que también se les han colocado unos videos dentro del material que tienen en la plataforma virtual para que podamos comprender a qué hacemos referencia cuando esta violencia surge en distintos ámbitos. Todo esto, como les decía, es normativa de segunda generación, es normativa que tenemos vigente a partir del año 2012 y que reconoce plenamente el derecho de configuración nueva, que ya ustedes lo han estudiado desde el inicio de este curso, que es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y también esta ley de segunda generación es importante porque reconoce el establecimiento de relaciones desiguales de poder, de confianza o de subordinación que colocan a las mujeres en una posición de desventaja o en una situación de subordinación respecto de los hombres. Y así tenemos que la ley nos establece cuáles son las relaciones asimétricas de poder y cuáles son las relaciones asimétricas de confianza. Las relaciones de poder, digamos que se caracterizan, digamos, por la simetría, por el dominio o por el control de una o varias personas sobre otra. Y estas relaciones de poder las vemos no solo en esta parte de teoría de género, sino que a nivel, por ejemplo, de relaciones internacionales, a nivel cotidiano, a nivel de estructuras jerárquicas, donde generalmente ocurre que hay una persona que ejerce poder o dominio sobre otras personas. Y por lo tanto, existen los derechos humanos como cualidades inherentes a la dignidad humana que se reafirman frente a este poder. Entonces, por eso esta ley es importante porque reafirma los derechos humanos de las mujeres frente a estas relaciones desiguales de poder o de subordinación. Luego tenemos las relaciones de confianza, que estas relaciones están basadas en la lealtad, en la credibilidad, en la honestidad y en la seguridad que se establecen entre una o más personas. Y ya pudiéramos mencionar, por ejemplo, las relaciones que se dan al nivel del seno familiar o relaciones de amistad, donde hay un grado de confianza, un grado de honestidad, un grado de cercanía entre las personas y que en este contexto también surgen este tipo de relaciones que van a venir a vulnerar los derechos humanos de las mujeres. ¿Cuál es la diferencia? Que en la normativa de primera generación, si bien esta normativa significó un adelanto para las mujeres,
porque su enfoque, digamos, en este momento, en esta normativa de primera generación, hablábamos de un enfoque familista o de un enfoque que lo que procuraba era la unidad de la familia o la unidad familiar, más allá del empoderamiento o la autonomía de las mujeres. Pero si bien es cierto, representó un adelanto, porque digamos que ahora ya se reconoce que esta violencia trasciende a distintos ámbitos, mientras que en esta normativa de primera generación se veía la violencia contra las mujeres como un fenómeno doméstico, como un fenómeno que no trascendía en la esfera pública o que no permeaba dentro de las distintas tipologías y modalidades de violencia. Por eso fueron importantes las campañas de comunicación, porque en los talleres, yo he tenido distintos talleres con mujeres y ellas me han comentado, no sabíamos que las agresiones verbales eran violencia psicológica también. O sea, pensábamos que solamente los golpes o la violencia física se traducía como violencia contra las mujeres. Ahora, esta ley reconoce la violencia psicológica y emocional no solo a nivel penal, por así decirlo, o a nivel punitivo estatal, sino que también la responsabilidad civil que emana de este tipo de conductas. Entonces, esto es de suma importancia porque representa un adelanto para los derechos de las mujeres. Ejemplos de normativa de primera generación pudiera ser el Código de Familia o la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, que como les digo, si bien es cierto, esta primera generación de normativa sí significó un avance, porque el Código de Familia, a diferencia del Código Civil, reconoció, por ejemplo, la igualdad jurídica de los cónyuges o estableció la autoridad parental establecida o ejercida, digamos, en igualdad de condiciones por hombres y mujeres. A diferencia, pues, de la tradicional autoritas patrum o la patria potestad, que era ejercida por el pater familia, o la figura, esta figura tradicional, digamos, de la autoritas patrum del derecho romano, por medio del cual solamente los senadores, los magistrados, los pretores o jueces podían emitir normativa o podían decir a la comunidad general bajo qué normativa o bajo qué estructura de, digamos, de decretos iban a regir su cotidianidad o el desarrollo de su vida cotidiana. Entonces, pues esta ley contra la violencia intrafamiliar, si bien es cierto que reconoce la violencia contra las mujeres, no lo vio desde una connotación estratégica de emancipación de las mujeres, sino que más bien fue visto como parte de la armonía, de las relaciones de cordialidad y de respeto que deben existir en el seno de la familia. Entonces, en cambio, la normativa ya de segunda generación, como lo son la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, son normativas que ya nos reconocen como sujetas de derecho más allá del ámbito estrictamente familiar. Ya este tipo de violencia trasciende a la esfera pública y ya vemos modalidades de violencia a nivel comunitario, a nivel laboral, a nivel político, que realmente no nos permite lograr en autonomía, en libertad y en igualdad de condiciones el ejercicio y el goce pleno de nuestros derechos humanos. Por eso trascendemos de solamente hablar de igualdad formal o igualdad que está, digamos, regida o escrita en las leyes, a hablar de igualdad sustantiva o la igualdad real entre hombres y mujeres. Estamos viviendo, sin duda alguna, en una época contemporánea de modernidad en la que podemos gozar de estos avances como ciudadanas, como sujetas de derecho. Sin embargo, lo que para nosotras es un derecho, para otros vendría siendo, y particularmente para el Estado salvadoreño y para los particulares, un deber, ya sea de hacer o no hacer, es decir, una obligación. Esto es así porque siempre donde existe un derecho ganado, hay una prohibición o una restricción para la otra persona. Es decir, que donde yo tengo un derecho, por contrapartida, una tercera persona tiene una obligación. Vamos a ver ejemplos de esto a nivel primero como prácticos o lejanos, para luego acercarnos a las categorías conceptuales que nos interesan para el desarrollo de este curso. Por ejemplo, cuando hablamos de la propiedad privada, si yo soy dueña de mi propiedad, por contrapartida,
una tercera persona no puede ingresar a mi casa, a mi propiedad, porque eso sería una invasión de morada, una usurpación de morada. Y ahí veremos la distinta, digamos, gama de tipologías penales que se despliegan frente a una persona que vulnera mi derecho a la propiedad. Entonces, vamos a ir ahí desarrollando a qué nos referimos cuando hablamos de estos deberes o estas obligaciones que tienen los terceros de respetar mi derecho. Aquí particularmente entramos al tema que nos interesa, que es el derecho de configuración novedosa, gracias a la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, que ahora tenemos nosotras el derecho a una vida libre de violencia. Cuando decimos que nosotras tenemos este derecho, esto implica un deber particular, es decir, un deber de todas las personas particulares, pero principalmente y para los efectos de este curso, un deber estatal, un deber del Estado como órgano o institución, pero también un deber de las y los servidores, funcionarios, empleados y empleadas públicas que nos desempeñamos ejerciendo una función pública. Entonces, si las mujeres tienen un derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, por lo tanto, el Estado tiene el deber de impedir vulneraciones a su integridad física, a su integridad psíquica y psicológica y a su integridad moral. Es un deber estatal impedir que ocurran estas vulneraciones en perjuicio de las mujeres. Garantizar, el Estado tiene el deber de garantizar la dignidad y la protección de las mujeres y sus familias, especialmente las mujeres que han sido víctimas de violencia. Y esto aplica para las mujeres víctimas de violencia, no para los agresores, porque hemos visto una tendencia de los sistemas judiciales a proteger la identidad o a proteger derechos de las personas presuntamente agresoras o las personas que han cometido este tipo de ilícitos a la luz de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Perdón, para las mujeres. Luego, no someter, esto entre otras prohibiciones, pero vamos a mencionar solo algunos ejemplos. No someter a las mujeres a privaciones en su libertad, en su seguridad personal o, digamos, a privarlas arbitrariamente de su libertad. Y esto cobró especial relevancia porque aquí nos ubicamos en un contexto social de pandemia. Esto cobró especial importancia en periodo de pandemia. Uno de los ejemplos que podemos mencionar de este deber del Estado de no privar arbitrariamente de la libertad a las mujeres, lo podemos encontrar en primer lugar en las lecturas que tenemos en el material de la plataforma, cuando ustedes ven el caso de Josefina y Matilde, que de hecho respecto de este caso de Josefina y Matilde se les ha dejado una pequeña actividad en el aula para que podamos seguir analizando y conversando sobre este caso, que es emblemático y que lamentablemente sucede en este país. Entonces, podemos también constatar en el tiempo de pandemia que hay una sentencia de habeas corpus que van a encontrar ustedes en el material complementario también que está en el aula virtual, que es la referencia 204-2020, que fue emitida por la Sala de lo Constitucional el 17 de abril del año 2020 y que por medio de esta sentencia se le ordena a las autoridades de la Policía Nacional Civil que estaban, digamos, acreditadas en un centro de contención, a que liberen a las mujeres que habían sido arrestadas de sus casas simple y sencillamente por el hecho de haber ido a buscar agua, a buscar víveres, a buscar medicamentos, en tiempo donde se ordenó, digamos, la cuarentena domiciliar obligatoria. Entonces, estas mujeres salieron de sus casas, fueron aprehendidas por agentes de la PNC. Ellas alegaron que tenían autorización y estaban acreditadas para hacer las compras en nombre de su familia. Sin embargo, esto no fue tomado en consideración por los agentes de la PNC, quienes las trasladaron de manera custodiada, como si se tratara de criminales, a los centros de contención, y en esos centros de contención se les privó de su libertad, viendo que ellas tenían condiciones médicas preexistentes, llámese prediabetes y unas enfermedades que se mencionan ahí en la sentencia, pero lo cierto es que era una detención desproporcional, porque no era necesario incurrir a esos mecanismos para haberle dicho a las mujeres simple y sencillamente, miren, regresen a sus casas. Entonces, eso fue lo que prácticamente ordenó la sala, les dijo, miren, liberen a estas mujeres, envíenlas a sus casas para que desde sus casas
puedan llevar a cabo pues su cuarentena domiciliar. Si bien es cierto, fue válida la restricción temporal de derechos y garantías, porque sí sabemos que se habilitó a través de decreto legislativo que implica ley secundaria en sentido formal y material. Si bien es cierto, era válida la restricción temporal de derechos constitucionales, pero lo cierto es que esto siempre debe hacerse bajo la base de un principio, que es el principio pro persona humana. Antes también este principio se le decía el principio pro homine. Sin embargo, si vemos la traducción del principio pro homine, es como decir pro hombre. Y realmente es un lenguaje androcéntrico, es un lenguaje sexista, decir pro hombre porque la humanidad somos personas humanas, no el referente universal masculino. Entonces, por eso decimos, hablamos de un principio pro persona humana, que ubica, tal como lo dice la Constitución en el artículo 1, que la persona humana es el origen y fin de la actividad del Estado. Entonces, este principio pro persona humana es un desarrollo de este artículo 1 de la Constitución, donde nos dice que son las personas las que deben estar en el centro de las políticas públicas. Por eso, cuando decimos pro persona humana, hacemos alusión a la universalidad de las personas que conforman ese conjunto de seres humanos. Así como también esta restricción temporal de derechos, aparte de ser, digamos, congruente con el principio pro persona humana, también debió ajustarse a los principios de proporcionalidad, de temporalidad, así como el debido y oportuno cuidado de la población. Con la proporcionalidad, lo que hacemos referencia es que el remedio no sea peor que la enfermedad. ¿Cuántas veces las compañeras que estamos acá presentes, no sé si nos ha pasado, que nos ha preocupado nuestra salud mental? Vamos a poner un ejemplo práctico de la proporcionalidad y también para no aburrirlas con mucho abordaje teórico. Nos hemos preocupado por nuestra salud mental y de repente acudimos donde una psicóloga o un psicólogo o un profesional de la salud mental. De repente planteamos qué es lo que nos sucede, qué es lo que nos afecta día a día. Y bueno, en mi caso personal me pasó que a mí me estaban dejando unos medicamentos que cuando yo leí los efectos secundarios del medicamento, pues me iba a afectar principalmente el hígado, me podía afectar los riñones, yo tenía que tomar bastante agua, me podía dar migrañas, me podía dar mareos, es decir, un sinfín de efectos secundarios a partir de un padecimiento que quizás no ameritaba esa, digamos, ese medicamento tan fuerte. Lo mismo ocurre con este principio de proporcionalidad. Cuando tomamos una medida o una decisión estatal o una decisión pública, debemos asegurarnos que esta medida sea idónea, sea estricta y sea necesaria para salvaguardar los bienes jurídicos que estamos tutelando. No ir más allá de tal manera que el remedio va a ser peor que la enfermedad, tal como se determinó en esa sentencia que ustedes van a encontrar en el material complementario, donde se dijo estas acciones que está tomando la policía de restringir o de privar arbitrariamente a estas mujeres de su libertad es desproporcional, porque va más allá, o sea, produce más afectación de lo que se pretende resguardar, del bien jurídico que se está resguardando. Desde luego la temporalidad, porque esta restricción temporal de derechos constitucionales, por eso la misma ley se llamaba temporal, porque era una cuestión de un par de meses, un par de semanas, pero que no iba a trascender más allá de ese periodo de tiempo, porque ya extenderlo más allá de un periodo razonable de tiempo ya afecta la temporalidad de la vulneración, digamos, o de la restricción de estos derechos. Desde luego, el debido y oportuno cuidado de la población, porque desde que se emiten estas medidas, la finalidad que se está buscando es que la población esté resguardada en su salud. La salud pública era el bien jurídico que se pretendía tutelar con todas estas medidas. Que desde luego, aquí podemos entrar en el análisis de si realmente estas medidas tuvieron o no un enfoque, digamos, de género o un enfoque de derechos humanos para atender a la diversidad poblacional que estuvo en centros de contención o para atender a la diversidad poblacional que tenía que estar bajo cuarentena domiciliar obligatoria.
Y aquí, bueno, pudiéramos entrar en muchos debates, pero vamos a continuar para comprender, digamos, y para repasar qué es lo que hemos visto hasta este momento. Vamos a continuar desarrollando ejemplos de por qué decimos que donde nace un derecho, por contrapartida el Estado tiene un deber o tiene una obligación. Otro tema importante, por ejemplo, el derecho a la protección de datos personales, que implica el deber del Estado de resguardar la información confidencial, los datos personales sensibles, así como la información confidencial de las personas. Un ejemplo de esto son los nombres, por ejemplo, y la identidad de las personas que fueron contagiadas por COVID-19. Nosotros vimos durante lo más tenso de la pandemia una criminalización hacia las personas que contrajeron la enfermedad y un gran repudio y un gran estigma social hacia estas personas que habían contraído el COVID-19, siendo lo correcto un actuar neutral y un reconocimiento de la misma posibilidad de nexo epidemiológico para toda la población y no criminalizar a las personas que habían contraído esta enfermedad o discriminar a las personas que habían contraído esta enfermedad. En esta línea, vamos a mencionar un ejemplo que en cumplimiento de este deber estatal de protección de los datos personales, el Instituto de Acceso a la Información Pública, que es la entidad garante no solo, digamos, del acceso a la información pública, la transparencia, sino también de la protección de datos personales, en este periodo de pandemia emitió unas directrices de transparencia en tiempo de pandemia de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones del Estado. Hizo alusión a estos aspectos de no revelar la información de las personas que habían contraído el COVID-19, pero lo hizo desde una perspectiva, digamos, con pretensión universal, no desde una perspectiva de género ni desde una perspectiva de derechos humanos. Otro ejemplo de esto debe ser, por ejemplo, cuando hablamos de la protección de datos personales, y aquí ya nos pasamos al tema que nos interesa, tiene que ver, por ejemplo, con los nombres de las mujeres que son víctimas de violencia. Tuvimos un caso en el instituto en el que un agresor estaba pidiendo el expediente porque él era servidor público, ojo, era un servidor público del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, donde él agredió a una compañera de trabajo, su compañera de trabajo lo denunció y él estaba pidiendo el expediente de esa denuncia. Obviamente, él tenía derecho a parte del expediente, pero él no tenía derecho a conocer para empezar, porque él tenía la duda, bueno, ¿quién es la que me está denunciando? Él quería saber el nombre de la mujer que había sido víctima de violencia. Eso no se le puede entregar, y mucho menos al agresor. Más en un contexto como el que vivimos en El Salvador, que de saber quién, aquí todo el mundo se conoce. Imagínense que él hubiera sabido el nombre de ella, puede amedrentar a la familia, puede buscar acciones para tratar de amedrentarla a ella o accionarla para que desista de su pretensión de denuncia. Entonces, ahí vemos también cómo los datos personales de las mujeres que son víctimas de violencia gozan de una protección reforzada. También vamos a ver otro caso, que eso trascendió a la esfera pública. El Registro Nacional de las Personas Naturales es, digamos, la entidad que emite nuestro DUI y que contiene una base de datos con toda nuestra información personal. Vimos el caso que salió publicado en Facebook y en varias redes sociales, los nombres, ustedes se recuerdan del caso de Eugenio Chicas, que fue demandado penalmente. Entonces, el nombre de la niña, de la esposa de él, fue divulgado en redes sociales y esa información la habían extraído del Registro Nacional de las Personas Naturales. Entonces, parte de la garantía de nuestro derecho a una vida libre de violencia es que se respeten nuestros datos personales, nuestra información confidencial, nuestra identidad. Y continuando con los ejemplos, pues también tenemos, por ejemplo, el derecho a la salud, que implica también el deber del Estado de adoptar medidas para proteger este derecho desde la óptica de los derechos humanos y obviamente desde la óptica de género. Entonces, es una obligación del Estado, ya sea el derecho del que se trate, porque aquí hemos visto el derecho de la propiedad, hemos visto el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, hemos visto el derecho a la protección de los datos personales, el derecho a la salud, desde la perspectiva que sea y desde la perspectiva de la que se trate, el Estado tiene la obligación de emitir, de brindar y de aplicar perspectivas interseccionales
así como también prestar una especial atención a las necesidades e impacto diferenciado que puedan tener sus políticas, sus decretos y sus normativas. Y esto especialmente en los derechos humanos de las personas que han sido tradicional y sistemáticamente excluidas del diseño de las políticas públicas, o personas que se encuentran en una situación de riesgo. Por ejemplo, las personas adultas mayores, las personas que se encuentran privadas de libertad, las mujeres, las poblaciones originarias, las poblaciones indígenas, campesinas, las personas afrodescendientes, las personas con discapacidad, las personas que se encuentran en situación de pobreza o situación de pobreza extrema, las personas que se encuentran desarrollándose o desempeñándose en un sector informal de la economía, así como también las personas que se encuentran en situación de calle, las defensoras de derechos humanos. De repente hemos visto campañas muy duras de descrédito, de persecución y de desprestigio hacia personas que son defensoras de derechos humanos. Entonces, las personas defensoras también tienen derecho a defender derechos. Eh, También, pues, líderes sociales, líderes comunitarios, y en este contexto también las personas profesionales de la salud, donde vimos mucha, digamos, por una parte, digamos, se les felicitó, pero por otra parte se les estigmatizó a la población que se desempeñaba en el sector de salud. De repente se veía a una enfermera o a un médico y se prefería como apartarse o se discriminaba a esta población. Entonces, en este contexto también puede ser que estas personas estén sujetas a una mayor discriminación o a un mayor reproche social, por así decirlo. Y desde luego que en el contexto en el que vivimos como país, es importante retomar a las poblaciones migrantes. Nosotros como país, pues no solo tenemos población que migra hacia principalmente los Estados Unidos, pero también recibimos población migrante de Honduras y de Nicaragua. Entonces, también estas poblaciones gozan o deberían de gozar de esta protección reforzada. Aunque, si bien es cierto, deberían de gozar de esta protección reforzada, pues la verdad es que ni siquiera existen registros de la cantidad de personas que recibimos de estos países. Y les comento porque se ha hecho el ejercicio a través de las unidades de acceso a la información pública de distintas alcaldías de tratar de obtener este registro o de tratar de ver si se cuenta con información, pero la mayoría de estas personas ni siquiera están documentadas, es decir, ni siquiera cuentan con un registro para poder verificar su ingreso o no al país, y eso hace aún más difícil poder diseñar estas políticas públicas que sean de beneficio para ellos. Es decir, entonces, y ya para ir aterrizando, que decimos que frente, digamos, los derechos humanos son categóricos conceptuales y son categóricos pragmáticos también, que se reafirman frente al poder y que de ahí es donde emanan los mandatos y las prohibiciones del Estado. Es decir, que los mandatos y las prohibiciones estatales son inherentes a la dignidad humana de las mujeres. Y en general, esto lo tenemos en nuestro material, pero en general, los deberes estatales que vamos a ver se traducen en obligaciones de respetar, de proteger y de cumplir. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es respetar, proteger y cumplir. De igual manera, los particulares están obligados a respetar. Estamos obligados a cumplir lo que dice la normativa de segunda generación para la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y esto se aplica, este deber de respeto, de protección y de cumplimiento, se aplica a cualquier derecho humano, llámese derecho a la educación, derecho al agua, derecho a una vivienda digna, etc. La base de todo esto, como ya hemos dicho, es la dignidad humana. Y desde luego acá existe una perspectiva sistémica en relación a los instrumentos de protección de derechos humanos de las mujeres. Y en este caso tenemos la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, y la LEID y la LIE, que son las normativas, digamos, que informan el ejercicio de la función pública frente a estos derechos. Hay un principio acá que es transversal a todos estos deberes y mandatos estatales, y este principio es la debida diligencia. Cuando hablamos de debida diligencia,
podemos pensar qué es lo que se nos viene a la mente o qué vamos a entender por debida diligencia. Quizás la palabra por sí misma nos haga alusión a una persona acuciosa, a una persona responsable, a una persona que cumple sus deberes, a una persona que hace las cosas con prontitud, etc. Pero para comprender qué es la debida diligencia, tenemos que revisar la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, donde esta ley pues establece una serie de principios, que estos principios informan a la debida diligencia, es decir, forman parte de la debida diligencia. Tenemos, por ejemplo, este principio de especialización. Por eso se crea una jurisdicción especializada para la atención de hechos de violencia contra las mujeres, que es la jurisdicción, digamos, que surge a partir de la ley, porque no bastaba con ventilar algunos hechos de violencia contra las mujeres en los tribunales penales. Era necesario contar con personal especializado que conociera de primera mano las necesidades de las mujeres y que pudiera adaptar los criterios jurídicos y los criterios resolutivos a la realidad de las mujeres. También hay un principio de favorabilidad. Este principio de favorabilidad generalmente se encuentra en todos los cuerpos normativos. Por ejemplo, en materia penal, Código Penal, se encuentra a través del aforismo jurídico que es indubio pro reo. En caso de duda, vamos a absolver a la persona que está al reo, digamos, o a la persona que está siendo imputada por la comisión de un delito. Si yo tengo una duda razonable, se llama también en el derecho anglosajón y como lo hemos visto en algunas películas, cuando hay una duda razonable de si esta persona ha cometido o no un delito, indubio pro reo. En caso de duda, vamos a proceder a la libertad o a la exculpabilidad de la persona que está siendo sujeta de este proceso. También, por ejemplo, este aforismo se tradujo, por ejemplo, a la Ley General de Aguas, al anteproyecto de la Ley General de Aguas, donde decíamos, indubio pro agua. En caso de dudas, vamos a preferir la interpretación de esta ley que tutele el derecho humano al agua universal, es decir, un derecho humano al agua para todas las personas. Lo mismo aplica en el acceso a la información pública a través del principio de máxima publicidad, donde decimos, en caso de dudas de la naturaleza de una información, si es pública, si es privada, si es confidencial, si yo tengo dudas, voy a preferir aquella interpretación que me dé a entender que la información es pública, es decir, que yo esa información la debo de entregar. Lo mismo sucede entonces en este principio de favorabilidad para los derechos humanos de las mujeres. En caso de dudas sobre la interpretación del marco normativo para la igualdad sustantiva, yo voy a preferir aquella interpretación que me lleve a pensar que voy a tutelar los derechos humanos de las mujeres o donde yo le voy a dar aplicación prioritaria a los derechos de las mujeres y principalmente las mujeres que son víctimas de violencia. Luego tenemos la integralidad, que esto es bien importante porque muchas veces, y eso sucede a nivel de unidades de género en el sector público, y yo se los digo con conocimiento de causa. En muchas instituciones, las unidades de género son vistas como una isla. Es decir, está la institución pública haciendo su quehacer y a un lado están las unidades de género. Es importante este enfoque de integralidad, porque cada institución debe cumplir con el marco normativo para la igualdad sustantiva, pero también cada institución debe articular esfuerzos con otras instituciones para facilitar el acceso a las mujeres a la justicia. Una buena práctica y que fue reconocida a nivel internacional, ustedes en su material complementario tienen un documento que se llama Buenas prácticas para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Ahí búsquenlo y creo que nos vamos a sentir orgullosas de ver que como país ahí estaba mencionado el caso, por ejemplo, que teníamos de Ciudad Mujer, donde era una iniciativa que aglutinaba distintas instituciones del Estado encargadas o que tenían una responsabilidad de conformidad con la ley, las aglutinaba en un solo espacio físico. Y eso representaba una gran ventaja para las mujeres que eran víctimas de violencia, porque llegaban a un solo lugar y ahí eran atendidas por todas las instituciones. Distinto es que yo, por ejemplo, víctima de violencia, tengo que ir primero a la unidad de salud. De la unidad de salud a medicina legal. De medicina legal a la policía. Que después a la fiscalía. Que después al Ministerio Público. Y tener que, o sea, el costo material que implica desplazarse de una institución a otra.
Por eso fue importante este enfoque de integralidad, porque en un solo lugar, un solo gasto de pasaje, digamos, una sola salida, yo tenía acceso a todos estos servicios. Entonces, parte, digamos, del desarrollo de estos principios de la ley. Luego tenemos la intersectorialidad, y esto es como la interconexión que tiene que existir entre las distintas normas, políticas y programas que deben de integrarse en uno solo para contribuir a los derechos de las mujeres. También tenemos pues la laicidad. Este principio de laicidad es sumamente importante porque si bien es cierto, digamos, para las personas que venimos de una tradición cristiana, la Biblia establece muchos deberes, digamos, que se dan en el seno del matrimonio. Lo cierto es que estos son categóricos a nivel personal o a nivel individual, pero de ninguna manera, por ejemplo, si yo personalmente, como servidora pública que soy, yo creo lo que dice la Biblia de que el hombre es cabeza del hogar, de que la mujer debe obediencia al marido, etcétera, los preceptos que están consignados en la Biblia, eso no puede bajo ninguna perspectiva, y mucho menos estando yo al frente de una unidad de género, no puede viciar mi conocimiento de las causas que sean sometidas a la jurisdicción en la que yo me desempeño. Por eso es importante retomar este principio de laicidad, porque mi creencia religiosa o mi creencia, digamos, mi fe, mi vivencia personal de los mandatos que están en la religión, operan desde mi individualidad, es decir, desde la puerta de mi casa para donde yo me desempeño, pero no deben de influir en el ejercicio de la función pública, porque por eso decimos debemos tener un Estado laico. Muchas veces cuando hablamos de un tema que es bastante sentido en las agendas de derechos humanos de las mujeres, como lo son los derechos sexuales y los derechos reproductivos, muchas veces cuando preguntamos, pero ¿por qué estar en contra del aborto? No es que es pecado, o no es que eso es una conducta que es pecado, que no está bien, que Dios lo sanciona. Está bien que cada quien tenga su creencia individual, pero lo cierto es que eso no debe trascender a las políticas públicas. Y aquí al hablar de derechos sexuales y reproductivos, estamos hablando de derechos humanos de las mujeres, estamos hablando de la salud de las mujeres, estamos hablando de la vida de las mujeres, de la integridad física de las mujeres. Conocemos muy bien el caso de Beatriz, el caso de las mujeres que han sido criminalizadas por emergencias obstétricas, y el caso de Beatriz, que tenía un feto inviable y que por lo punitivo de esta ley no se le podía practicar un aborto. Y que es una ley bastante selectiva, porque realmente las mujeres que sí tienen recursos económicos sí se pueden ir a otros países, México, Estados Unidos, a otros países donde sí es legal y donde sí es permitido el aborto desde ciertas perspectivas. Entonces, es muy importante la laicidad en el desempeño de la función pública. Y luego tenemos la prioridad absoluta, y esto es darle prioridad absoluta, completa, a las mujeres que son víctimas de violencia. Estos principios se los menciono porque la debida diligencia es la materialización de todos estos principios. O sea, la debida diligencia es como el principio de principios. Todos estos desembocan en la debida diligencia. Entonces, parte de reconocer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia implica que el Estado se tiene que abstener de realizar conductas que violentan los derechos de las mujeres. Y a la vez, no solo es que el Estado se abstenga, sino que al mismo tiempo el Estado tiene que llevar adelante acciones positivas, acciones afirmativas o acciones de paridad para que las mujeres ejerzan y gocen sus derechos de manera plena y efectiva. La omisión, digamos, del deber de debida diligencia puede acarrear responsabilidad internacional del Estado. Y ahí lo vemos en el caso de Campo Algodonero contra México, que lo tienen también, digamos, como parte de las actividades del aula virtual, donde vemos que el Estado omitió muchos deberes de debida diligencia, que están desarrollados a nivel de principios y a nivel de cómo deben llevarse a cabo los procesos. Y eso le acarreó al Estado mexicano una obligación, digamos, como responder a nivel internacional por esas omisiones. Otros ejemplos que también van a encontrar en su material didáctico está el caso, por ejemplo, de María da Peña Fernández contra Brasil,
donde la Corte dotó de contenido el alcance de la debida diligencia a partir de realizar recomendaciones al Estado de Brasil, porque pese a que el esposo de esta mujer atentó contra su vida en distintas ocasiones, nunca la justicia brasileña respondió. Tanto fue que no respondió que la mujer terminó parapléjica a consecuencia de los golpes que le daba su esposo. Este es un ejemplo claro de cómo la omisión de este deber de debida diligencia se traduce en una vulneración a los derechos de las mujeres, pero también en una responsabilidad internacional del Estado. También podemos retomar a nivel nacional este caso del feminicidio de Ana Miriam González, una muchacha de 21 años que ella llegó a un juzgado en el municipio del Congo. Ella llegó a pedir medidas de protección porque estaba siendo víctima de violencia, llegó, no la quisieron atender, le dijeron que llegara mañana, que tenía que conseguir una documentación. ¿Y en qué se tradujo eso? Que cuando esta mujer llega a su casa, estaba el esposo esperándola y le quitó la vida. Fue un feminicidio, yo diría, respaldado por el Estado salvadoreño, porque el Estado tuvo que actuar con debida diligencia, porque la debida diligencia tiene una serie de implicaciones. Y estas implicaciones tienen que ver primero con empezar las investigaciones de motu propio, de oficio o a partir del principio de oficiosidad. Si yo tengo conocimiento de que hay un hecho de violencia contra las mujeres, yo lo voy a investigar. Yo no voy a esperar a que esa mujer muera o a que esa mujer quede parapléjica o a que esa mujer sufra graves consecuencias en su vida para iniciar la investigación. Esa es una de las primeras consecuencias de la debida diligencia, la investigación de oficio, es decir, que la administración pública debe obrar de manera pronta, de manera expedita, para impedir posteriores vulneraciones a los derechos de las mujeres. También esto implica el trato digno y el trato respetuoso a la víctima. Obviamente ni en el caso de María ni en el caso de Ana Miriam se cumplió este principio, porque se recibieron los testimonios de ella y quizás no se les dio credibilidad o dijo, no, es que la mujer debe obedecer al marido porque es lo que está contenido en la Biblia. No desconocemos, digamos, los pormenores del caso, pero lo cierto es que eso se traduce en que no se le da la credibilidad y no se le da el valor al testimonio de la mujer que es víctima de violencia. Por ejemplo, en los casos de violencia sexual. En los casos de violencia sexual, ya la Corte ha dicho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, es importantísimo el testimonio de la víctima, porque por la naturaleza de este tipo de hechos, generalmente no hay testigos, porque cuando pasan estos lamentables hechos, no lo van a hacer a la luz del día. Obviamente lo hacen en lugares donde solo se encuentra la víctima y el agresor. Por lo tanto, darle la credibilidad al testimonio de la víctima es vital para que funcione la justicia y para que las mujeres puedan tener ese acceso a la justicia. Y esto, pues, obviamente la debida diligencia está muy relacionado con los procesos de revictimización. Cuando hay debida diligencia, no hay revictimización. Ya ustedes comprendo que en el módulo anterior ya vieron una parte de esta parte de la víctima y derecho victimológico. Entonces, cuando hablamos de revictimización, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, decimos que son acciones que tienen como propósito o resultado causar sufrimiento a las víctimas, directas o indirectas de los hechos de violencia que se establecen en la ley. Y eso tiene que ver, por ejemplo, cuando yo rechazo, cuando yo soy indolente, cuando soy indiferente, cuando yo descalifico a la víctima, cuando yo minimizo los hechos. Por ejemplo, antes el Código Penal, pues, para, digamos, catalogar las violaciones, decía una doncella, y restándole importancia, por ejemplo, a las violaciones que suceden dentro de los matrimonios o a las violaciones que se les puede dar, por ejemplo, en perjuicio de las mujeres trabajadoras sexuales. Entonces, descalificaba porque no eran doncellas. Es decir, categorizamos a las mujeres y eso, pues, definitivamente es una revictimización y es una, digamos, atentado o una vulneración de este principio de debida diligencia. Entonces, prácticamente pues a esto nos referimos con la debida diligencia
Y la debida diligencia implica también la aplicación de recursos idóneos, de recursos rápidos, de recursos efectivos, es decir, no incurrir en legalidades, porque fue lo que pasó en el caso de Ana Miriam, donde por recurrir a legalidades, que venga mañana, que hay que firmar un acta, que consiga este documento, eso le costó la vida a ella, cuando se le pudo haber brindado la protección que ella buscaba. Entonces, pues este es como un repaso general del tema que nos ocupa para poder ya empezar, digamos, a desarrollar este tema. Yo quisiera conocer si hasta acá va quedándonos todo muy claro y si ya podemos empezar con el tema de esta jornada, porque este repaso sí es importante para poder contextualizar el desarrollo de este módulo, que si ven, pues es bastante amplio lo que hemos conversado. Entonces, si tienen alguna consulta, pueden levantar su mano o pueden activar su micrófono para hacerle contextualizar, digamos, algún caso que ustedes conozcan de acuerdo a su experiencia y puedan, Rocío, retroalimentar esta opinión. O pueden escribirlo también por chat y yo le doy lectura. Muchas gracias. Sí, si no, igual, digamos, nos quedan abiertos los canales. Yo pensé que por estar compartiendo pantalla no iba a tener la posibilidad de revisar el chat, pero veo que acá puedo, quiero ver. Ajá, aquí puedo tener acceso al chat. Bueno, si de momento no hay preguntas, vamos a continuar avanzando para aprovechar al máximo el tiempo que todavía nos queda, estimadas estudiantes. Vamos ahora entonces, recordemos cuando presentamos la agenda de esta jornada, ya hicimos nuestro repaso general, que fue muy importante para poder contextualizar lo que estamos aprendiendo esta mañana. Ahora vamos a conversar para comprender a qué hacemos referencia cuando decimos el Estado y el servicio público. El Estado, digamos, es impersonal. El Estado como órgano lo conforman el conjunto de entes obligados. Aquí hablamos, por ejemplo, de los 3 órganos del Estado, la presidencia, el legislativo y el judicial. Hablamos de las instituciones autónomas, hablamos también de las municipalidades y en general, cuando hablamos, digamos, del Estado, también podemos hacer referencia a particulares que se encuentren administrando fondos o recursos públicos. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir con personas en el servicio público? Y aquí hay distintas definiciones, digamos, de estas personas en el servicio público. Por ejemplo, una de las leyes que tenemos que desarrollar esta mañana es la Ley de Ética Gubernamental. A partir de esta Ley de Ética Gubernamental, tenemos las siguientes definiciones y que son importantes para poder comprender el tema al que nos referimos. Por ejemplo, la función pública. Siendo la función pública toda actividad temporal o permanente, remunerada o ad honorem, que realiza una persona natural en nombre del Estado o una persona al servicio del Estado o de sus entidades en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Es decir, que incluso si una persona está desempeñando una pasantía, es función pública. Si, por ejemplo, a veces encontramos vigilantes que están afuera de las instituciones públicas, aunque son subcontratados y aunque desarrollan una actividad, digamos, que puede ser temporal, lo cierto es que también están desempeñando función pública y por lo tanto, si cometen una vulneración de los deberes que se han mencionado anteriormente, deben responder por ese incumplimiento. Luego tenemos el funcionario o funcionaria público, que es la persona natural que presta temporal o permanentemente servicios dentro de la administración pública y que tiene facultad para tomar decisiones dentro de las atribuciones de su cargo. Cuando decimos los funcionarios o funcionarias públicas o el funcionariado, son las personas que pueden tomar decisiones a nivel del Estado. Luego tenemos al empleado o empleada pública,
que es una persona natural que presta, ya sea temporal o permanentemente, sus servicios dentro de la administración pública y que van a actuar por orden o delegación de un funcionario o superior jerárquico dentro de las facultades que se establecen en su cargo. Ese es el empleado público. Y el servidor público es una persona natural que presta temporal o permanentemente servicios dentro de la administración pública. Esto es a efecto de las responsabilidades que emanan a partir del cumplimiento de la ley de ética gubernamental. Pero también tenemos en el Código Penal, porque obviamente al ser servidores públicos, si bien es cierto, tenemos algunas prerrogativas, pero más que prerrogativas, lo que tenemos son obligaciones frente a la ciudadanía y frente a la población. Entonces, de conformidad con el artículo 39 del Código Penal, para efectos penales, o sea, acá lo veíamos para efectos de la ley de ética gubernamental, es decir, cuando nosotras conozcamos que hay una infracción a un deber ético, nos vamos a guiar por esta terminología. Para efectos penales, decimos un funcionario o funcionaria pública es toda persona que preste servicios retribuidos, ya sean gratuitos, permanentes, transitorios, civiles o militares, en la administración pública del Estado, del municipio o de cualquier otra institución oficial autónoma, porque si ven acá, no menciona el hecho de la función pública, sino que solo menciona el funcionario público y subsume dentro del concepto de funcionario público la noción que vamos a tener de función pública y que se hayan investido de la potestad legal de considerar y decidir todo lo relativo a la organización y realización de los servicios públicos. Ese es el funcionario público. Luego tenemos la autoridad pública, que son funcionarios del Estado o funcionarias que por sí solos o por virtud de su función o cargo, ya sea como miembros de un tribunal, ejercen jurisdicción propia, es decir, emiten actos de autoridad. Y luego tenemos el empleado público y municipal, que es toda persona servidora del Estado o de sus organismos descentralizados, que carecen de un poder de decisión y actúan por orden o delegación del funcionario o superior jerárquico. Y luego tenemos los agentes de, digamos, de autoridad, que en este caso pues serían los agentes de la Policía Nacional Civil. Acá también quiero mostrarles que hay otro concepto. Yo no sé si acá se ve mi pantalla. Solo me confirman si se ve mi pantalla. ¿Se ve? Bueno, en el caso de que se vea, también hay otra definición de servidor público que quiero compartirles, que es la que se encuentra en la Ley de Acceso a la Información Pública. Y nos dice que servidor público, y aquí no hace distinción de si se trata de funcionario, si se trata de autoridad, si se trata de empleado. Lo cierto es que dentro de el género servidor público incluye a las personas naturales que prestan servicios ocasional o permanentemente, ya sean remunerados, ya sean ad honorem, que ejercen su cargo por elección, por nombramiento, por contrato u otra modalidad dentro de la administración del Estado, de los municipios y de las entidades oficiales autónomas sin excepción. Y aquí subsume dentro de este concepto los funcionarios y empleados públicos y agentes de autoridad en todos sus niveles jerárquicos. O sea que para efecto de la Ley de Acceso a la Información Pública, todos son servidores y servidoras públicas. Si ven, esta ley es del año, digamos, entra en vigencia a partir del año 2011. Y a mí personalmente me parece que esta ley es de una tradición más democrática. Porque hablar de funcionario, de empleado público, de gente de autoridad, lo cierto es que todos estamos al servicio de las personas. Aunque creamos, digamos, que el alto funcionario o el presidente, el diputado, el ministro, el comisionado, no dejamos de ser servidores públicos y a la larga nos debemos a toda persona. Entonces, creo yo que esta debería ser la noción a retomar cuando hablamos de servicio público. Sí se ve, muchas gracias, Tania, le agradezco mucho su retroalimentación. Entonces, esa era la otra definición que les quería mostrar porque me parece que
a la larga nos describe lo que nos interesa, que es conocer qué es esto del servicio público. Pero también es bueno que nos informemos sobre las distintas, digamos, tipologías o categorías dentro del servicio público que pueden desarrollarse. Ahora, cuando decimos las personas en el servicio público, vamos entonces a referirnos al funcionariado y las autoridades públicas, a los agentes de autoridad, a los empleados y empleadas públicas. Y todos ellos se traducen en servidores públicos que desempeñan una función pública. Y eso es pues lo más importante, ¿verdad? Entender a qué nos referimos con órgano, persona o con conformación subjetiva de las instituciones del Estado. Porque esto es importante porque a la larga la responsabilidad del Estado, si bien es cierto, es una responsabilidad hasta cierto punto objetiva, porque el Estado es impersonal, pero el Estado responde por la responsabilidad de sus agentes. Por ejemplo, un delito que fue un crimen de Estado, porque definitivamente hay responsabilidad objetiva para el Estado salvadoreño, fue el caso de la agente policial Carla Ayala, que fue asesinada y desaparecido por miembros de la corporación policial. Obviamente ese caso acarrea responsabilidad internacional del Estado. Y aquí ya me estoy metiendo en el segundo componente. ¿A qué nos referimos con las responsabilidades del servicio público? Vamos entonces a analizar esta categoría conceptual, responsabilidades. En materia penal existe un principio que es llamado el principio de responsabilidad. Y este principio opera de conformidad con el artículo 4 del Código Penal. Este principio, ¿qué nos dice? Nos dice que la pena o la medida de seguridad, que son las consecuencias jurídicas a nivel penal, la pena o la medida de seguridad no se va a imponer si la acción u omisión no ha sido realizada con dolo o culpa. Aquí me van a decir, no, licenciada. Bueno, algunas me podrán decir, por ejemplo, si no somos abogadas, aquí ya yo me perdí. ¿Qué es eso del dolo y qué es eso de la culpa? Cuando hablamos de dolo, es la intención positiva de causarle daño a alguien. Y penalmente abarca que esa persona conoce la ilicitud y tiene conciencia de la antijuridicidad de lo que está cometiendo. Por ejemplo, cuando dicen es que vos dolosamente me dañaste. O sea, yo digo, vos con intención me hiciste un daño porque me conocías y sabías que esa acción que tú ibas a tomar en contra mía me iba a producir un daño. O sea, el dolo es que yo conozco que eso va encaminado a producir un daño y que yo soy consciente de que mi conducta es antijurídica. Ese es el dolo. Es la intención, es un elemento volitivo formal que configura la comisión de un delito cuando se sanciona por dolo, es decir, por intención, porque lo quiso hacer, porque estaba consciente de eso y así lo quiso hacer. Un ejemplo de este dolo, por ejemplo, son los asesinatos que se hacen cuando es por un mandato. O sea, cuando alguien le paga a alguien para cometer un asesinato. Ahí hay dolo definitivamente, tanto del autor material del asesinato, que es la persona que comete ese asesinato, como del autor intelectual de ese asesinato, que es la persona que paga para que se cometa el asesinato. Ahora, la culpa. La culpa es la inobservancia del deber de cuidado. Es decir, es el error en la conducta que no hubiera sido cometida por una persona prudente o por una persona diligente, situada en esas mismas circunstancias de la gente que la cometió. O sea, la culpa es cuando uno actúa con imprudencia, con negligencia o por impericia, es decir, cuando yo omití un deber de cuidado. Y la culpabilidad solo se determina por la realización, ya sea de una acción o una omisión. Cuando hablamos de responsabilidad, la responsabilidad puede ser por comisión o por comisión por omisión. Es decir, cuando yo cometí un hecho dañoso o cuando mi omisión
no impidió que se llevara a cabo un hecho dañoso. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de feminicidio, por ejemplo, retomemos el caso de Ana Miriam. Ana Miriam acudió a una delegación policial. Ahí no le tomaron la importancia del testimonio que ella estaba dando y le dijeron, venga mañana. Ahora, cuando ella regresa a su casa, es degollada por su pareja. En este caso, digamos, la responsabilidad por acción recae en el esposo, porque él fue el que cometió la acción, el hecho. Pero el feminicidio como tal, en comisión por omisión, se le pudiera atribuir a estos agentes porque no tuvieron ese deber, no impidieron que eso ocurriera. Entonces, por eso es importante comprender la noción de dolo y la noción de culpa, porque esto es lo que se ventila en los tribunales. Si una persona comete un hecho intencionada y deliberadamente, hablamos de dolo. Y cuando hay una inobservancia del deber de cuidado, pues entonces estamos hablando de culpa, cuando se cometen los delitos por culpa. Ahora bien, el principio de responsabilidad en materia penal para los y las servidores públicos prohíbe la responsabilidad objetiva. Y la responsabilidad objetiva es la que se le atribuye a una persona sin que se considere la dirección de su voluntad, sino únicamente el resultado material a la que está unido causal o normativamente el hecho que fue realizado. Es decir, que la responsabilidad objetiva prescinde de la culpa y mucho más aún prescinde del dolo, porque, digamos, se da porque ocurrió un resultado lesivo, pero ese resultado lesivo no toma en cuenta la esfera volitiva del sujeto activo de esta conducta dañosa. Es decir, no toma en cuenta la voluntad de la persona que cometió la conducta que produjo un resultado que va más allá de lo que esa persona hubiera querido o hubiera esperado. Es decir, que presume responsable a la gente que causó el daño por el solo hecho del daño. Y aquí hay algunos ejemplos para comprender la responsabilidad objetiva. Por ejemplo, los daños que son causados por accidentes en la circulación de vehículos, o los daños causados en el ejercicio de la cacería, o los daños que son por bienes o servicios defectuosos, la responsabilidad medioambiental. También decirles que al hablar de responsabilidad objetiva, esto no abre un margen de impunidad. O sea, si bien es cierto, no hay responsabilidad penal, pero sí hay responsabilidad en materia civil. Quiero yo mostrarles un video que si bien es cierto, pues es un video que está en una película, que es un dilema moral, es el dilema del prisionero, pero yo lo quiero mostrar porque esto me va a ayudar a desarrollar de mejor manera a qué hacemos referencia cuando nosotros hablamos de la responsabilidad objetiva. Entonces les quiero poner este ejemplo.
aún no lo visualizamos, Licrocío. Vemos la presentación siempre. Ay, Bueno, vamos ya a cerrar acá. mientras Entonces, Licrocío logra ubicar el video, hago el atento recordatorio sobre el laboratorio final de este módulo que está activo el día de ahora y tiene una fecha de cierre del día de mañana a las 11:50, bueno, a las 11:50 minutos, ¿verdad? Entonces, para que puedan ingresar a plataforma y puedan realizar este laboratorio que condensa, ¿verdad? Los temas abordados en este módulo y que es importante que ustedes realicen, ¿verdad? Entonces, las invito a que puedan ingresar a plataforma y puedan realizarlo entre el día de ahora y tiene la fecha de cierre el día de mañana, ¿verdad? Entonces, en la noche, ¿verdad? Entonces, les agradecería que ingresen y que puedan revisar las actividades pendientes que tengan en cada uno de los módulos. Gracias. gracias, Lic Nancy. Bueno, regresando al tema de la responsabilidad objetiva. Hemos visto este extracto de la película de Batman, pero que retoma uno de los dilemas éticos muy analizado, digamos, por los académicos en la parte de la ética de las personas. Pero vamos a analizarlo acá desde la perspectiva de la responsabilidad objetiva, para poder entender a qué hacemos referencia con las responsabilidades, tanto responsabilidad en materia penal subjetiva, digamos, o a partir de la comisión por dolo o por culpa, y la responsabilidad objetiva, que es aquella que no atiende, digamos, al elemento volitivo formal de la persona, pero también excede o prescinde de la culpa. En este caso, yo sé que si yo simplemente les pregunto, ¿les quedó clara la responsabilidad objetiva a partir de ver el video? Muy seguramente me dirán que no. Entonces vamos ahora a irlo desglosando o a irlo detallando para que esto nos quede muy claro. Como les dije, la responsabilidad objetiva hace referencia a obtener un resultado dañoso, sin que se tome en cuenta la voluntad de la persona que ha hecho este hecho. Vamos a, dice, no pudimos ver el video. Quiero ver si se los puedo compartir. Ya al final de la sesión les voy a dejar el enlace para que lo puedan verificar. Es un dilema ético. Lo que sucede en el video es lo siguiente, que están dos barcos, uno frente al otro. Un barco lleno de prisioneros y un barco lleno de civiles, ambos custodiados por agentes de autoridad pública. Y desde un edificio de la parte de atrás está el Guasón, que es el villano de la película, y les habla vía remota y les dice, vamos a hacer un experimento social. Este barco tiene el control del detonador de este otro barco y este barco tiene el control del detonador del otro barco. Entonces, él les está diciendo, yo los voy a hacer volar a la medianoche. O sea, él, al final el Guasón tiene los dos controles que él puede volar los dos barcos, pero le va a dar hasta la medianoche de plazo. Antes de la medianoche, le va a perdonar la vida a uno de estos dos. Si este activa, digamos, el detonador de este otro, estos quedan salvos. Y si este activa el detonador de este otro, pues este queda salvo. Y si ninguno de los dos activa el detonador del otro, los mata el Guasón. Ese es como el dilema ético en este caso. Entonces vamos a analizar las responsabilidades.
Por ejemplo, el guasón. En este caso, el guasón es un sociópata, es un criminal. Obviamente, respecto del guasón, hay responsabilidad subjetiva, porque obviamente desde la perspectiva del guasón existe dolo para cometer los homicidios y feminicidios que está a punto de llevar a cabo y como delito de lesa humanidad, como crimen de lesa humanidad. Respecto de él, yo creo que todas tenemos claro que se trata de una responsabilidad subjetiva, porque el guasón actúa con dolo. Ahora bien, cuando hablamos de este tipo de sociópatas, y aquí viene la responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva parte de este aforismo que dice, la causa del mal es causa del mal causado. ¿Serán culpables los padres del guasón por haber traído al mundo a este sociópata? O tenemos también otro ejemplo, el caso del sociópata de Chalchuapa. Los padres de él o los familiares de él o los tutores de él, ¿hasta dónde llega el nexo causal de responsabilidad? ¿Se les podrá exigir responsabilidad a los padres por haber traído al mundo a estos sociópatas? Entonces, ahí es otro ejemplo de responsabilidad objetiva, porque cuando los padres traen al mundo a estas personas, obviamente no están pensando voy a traer un sociópata al mundo. Este es un ejemplo para que veamos hasta dónde llega, digamos, este tema de la responsabilidad objetiva. Si existiera la responsabilidad objetiva en materia penal, entonces hasta los padres, tanto del psicópata o del sociópata de Chalchuapa, como de este guasón, tendrían que tener responsabilidad, porque la causa es causa del mal causado. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hablamos de responsabilidad objetiva en la Biblia, por ejemplo. Cuando nos dicen es que nosotros nacemos con el pecado original, porque traemos el pecado de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta llegar a la cadena de Adán. Y pagamos por esos pecados que cometió Adán sin que nosotros tengamos absolutamente nada que ver. Hasta esa parte llega la responsabilidad objetiva. O sea, la responsabilidad objetiva es aquella que solo toma en cuenta la producción de un evento dañoso sin tomar en cuenta la esfera volitiva de la persona que realiza esa conducta. Otro ejemplo. Ustedes vieron que hay 2 agentes de seguridad pública en cada barco que tienen el switch para activar el control del otro. Ese es un switch muy delicado. ¿Qué hubiera pasado si se arma una trifulca? Ustedes vieron, bueno, no lo vieron, pero si no pudieron ver el video, pero se arma una trifulca en el barco de los prisioneros. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, uno de los prisioneros empuja al otro? Y con su empujar al otro viene este y cae encima del que tiene el switch y lo activa. Ahí sería otro ejemplo de responsabilidad objetiva, porque ahí ni siquiera es que hay culpa. O sea, ahí es responsabilidad objetiva, porque obviamente la intención de quien empujó fue empujar al compañero, ya que el compañero haya ido a caer quién sabe dónde y que empujó al que tenía el switch y este activó y destruyó el otro barco. Eso es responsabilidad objetiva en materia penal, por supuesto. No vamos a dejar de lado que si eso hubiese llegado a pasar, obviamente estas personas deberán responder civilmente, pero a eso hacemos referencia para que nos quede un poco más claro este tema de las responsabilidades. Y aquí hay otros ejemplos. Por ejemplo, los daños que suceden por accidentes en la circulación de vehículos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay daños a los bienes materiales por la circulación de vehículos? Obviamente, digamos, ahí se prescinde ya sea del dolo de la culpa, porque de repente yo perdí la capacidad de maniobrar en mi vehículo y fui a provocar un daño a una valla publicitaria o fui a provocar un daño a una pared, etcétera. Esa es responsabilidad objetiva. Sin embargo, eso es responsabilidad objetiva en materia penal. No me exime de que yo lleve a cabo, digamos, la indemnización de los daños o los perjuicios que yo haya causado. Lo mismo pasa con el ejercicio de la caza o con la responsabilidad medioambiental. Obviamente no hay, digamos, responsabilidad penal, pero sí hay responsabilidad en materia civil. O sea, sí yo debo de indemnizar por los daños que yo ocasiono. Generalmente los delitos llevan de por sí 2 consecuencias. Cuando nosotros cometemos como servidores públicos una acción que se considera delito.
la consecuencia penal y la consecuencia civil, donde yo debo indemnizar a las víctimas, donde yo debo reparar y darles una garantía de no repetición de estos hechos a las víctimas. Entonces, a eso hacemos referencia cuando mencionamos este tipo de responsabilidades. Y desde luego la responsabilidad civil es únicamente la responsabilidad, aparte, digamos, de la penal, es la responsabilidad que implica que yo debo indemnizar, o sea, yo debo resarcir el daño o el perjuicio que he causado. Por eso es que acá se les dice, esto no va a abrir un margen de impunidad, porque aunque no exista responsabilidad en materia penal, sí lo va a existir en materia civil. Entonces, eso pues para ir adentrándonos en los niveles o los alcances de la responsabilidad para las y los servidores públicos. Ahora bien, dentro del servicio público, obviamente yo como servidora pública o todas las personas que se desempeñan en el servicio público pueden cometer delitos de propia mano o delitos que hay que tener la calidad de servidor público para cometerlos, pero también podemos cometer delitos comunes que van a tener la agravante de ser cometidos por agente de autoridad pública o por servidor o servidora pública. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos de responsabilidades que tiene el servicio público cuando actúa, digamos, en omisión de sus deberes. Vaya, por ejemplo, el delito oficial, que es eso que yo les comento, que son los delitos de propia mano, o son los delitos que el Código Penal establece una condición previa para la persona que comete ese delito. Entonces, el delito oficial es aquel cuya estructura típica requiere del sujeto activo la cualidad específica de ser funcionario o empleado público. Entonces, obviamente, si alguien no es empleado público, jamás va a poder cometer un delito oficial. Estos delitos oficiales solamente los cometen las personas que tienen la calidad de ser servidores públicos y particularmente funcionariado y empleados públicos. Solamente ellos pueden cometer este tipo de hechos. Veamos algunos ejemplos de delitos oficiales. Por ejemplo, la privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública, y cuando es cometida obviamente fuera de los casos señalados por la ley, porque la ley desde luego que permite la detención en flagrancia. Por ejemplo, cuando se ha cometido un delito y lo advierte una autoridad pública, un agente de autoridad, obviamente puede capturar en flagrancia, ahí totalmente está permitido. O por ejemplo, cuando dentro del proceso penal, como parte, digamos, de las medidas que se toma el juez, advierte o establece la detención provisional. Obviamente, si el agente de la policía cuenta con una orden judicial que le pide detener a una persona, obviamente ahí no estamos hablando de una privación de libertad. Aquí cuando hablamos de privaciones de libertad es, por ejemplo, cuando se cometen de la nada, digamos, o de buenas a primeras, que un agente de autoridad secuestra o priva de libertad a una persona. Ahí sí hablamos de este tipo de privaciones de libertad. No cuando estamos hablando de cuando se cometen delitos en flagrancia, ni tampoco cuando estamos hablando de que hay una orden judicial. Por eso para mí es bien emblemático cuando se hacen las capturas, cuando se hacen, digamos, redadas, o el caso de Josefina y Matilde, que está en la lectura, que ellas estaban en su casa y simple y sencillamente llega el policía y sin tener orden judicial de detención ni nada, solo las captura y se las llevan. Eso pudiera recaer o pudiera denominarse una privación de libertad por funcionario o empleado público, porque sin ningún fundamento legal se está privando de libertad a una persona. Eso es lo que les digo, que para ejercer, digamos, la función pública, el límite son los derechos humanos, o sea, el ejercicio de mi función pública llega hasta donde se afirman los derechos humanos de las personas. Luego tenemos, por ejemplo, las limitaciones indebidas de la libertad individual. Tenemos también los atentados relativos al derecho de igualdad, a la libertad de expresión y al derecho de asociación y reunión,
que son delitos que comete, obviamente, son delitos oficiales. También la tortura, que hoy ahora con esto de las desapariciones o con las ejecuciones extrajudiciales o las desapariciones extrajudiciales, también pudiéramos hacer un llamado a esto, ¿verdad? De que obviamente acá hay responsabilidad para el Estado. Cuando hay tortura, cuando hay registros y pesquisas que son ilegales, como fue el caso, por ejemplo, de Josefina y Matilde, que van a encontrar en su lectura. También si se hace un allanamiento sin autorización legal, o sea, no pueden llegar a allanar si no hay una orden o por lo menos una investigación, un proceso que se esté abriendo. El prevaricato, también otro de los delitos que es cometido a nivel judicial, y la omisión del deber de investigación. Este es otro de los delitos, por ejemplo, en el caso de Ana Miriam, donde ella plantea una situación que le está pasando, que ella es víctima de violencia y la policía no hace nada, o sea, simple y sencillamente omite su deber de investigación. Hay también delitos que son relativos a la administración pública. Aquí teníamos algunos ejemplos de delitos oficiales, o sea, como parte de la responsabilidad subjetiva del servicio público. Pero también tenemos este tipo de delitos que de ninguna manera se va a decir que son delitos de responsabilidad objetiva. No, o sea, esto tiene responsabilidad subjetiva porque cuando se cometen abusos de autoridad, por ejemplo, la arbitrariedad, incumplir los deberes que tienen los servidores públicos, la desobediencia, la denegación del auxilio, la revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos. O sea, cuando yo atento contra el buen funcionamiento de una institución, revelando información que es confidencial, o sea, que es información reservada, que es información que es secreta. Entonces, todos estos son delitos que se cometen, digamos, en el seno de la administración pública o en el seno de la administración del Estado. Y bueno, finalmente yo quería hacer una referencia, vamos a cerrar por acá, yo quería hacer una referencia a cómo vamos a entender, digamos, el desempeño de esta función, pero a la luz, digamos, de los derechos humanos de las mujeres y a la luz de la perspectiva de género. Entonces, por acá vamos a mostrar a qué hacíamos referencia con esto. Bueno, no solo tenemos, digamos, los abusos de autoridad, sino que también tenemos, bueno, los casos de corrupción, ¿verdad? Que son, pues, altamente sancionados, digamos, no solo por el Código Penal, sino también en la Ley de Acceso a la Información Pública y en la Ley de Ética Gubernamental, cuando hablamos del peculado, de la confusión, de las negociaciones ilícitas, del cohecho, de la malversación de fondos, del enriquecimiento ilícito o de la infidelidad en la custodia del registro de los documentos públicos. Todo esto es bien importante porque ustedes podrán verlo como a nivel general, pero lo cierto es que estos delitos, cuando son de oficiales o cuando son abusos de autoridad o que son relativos a la corrupción, lo cierto es que estos delitos trascienden a los derechos humanos de las mujeres. En su material complementario, si tienen oportunidad, yo les voy a pedir que lo revisen, este material complementario del módulo. Ahí ustedes van a encontrar un documento que publicó Eurosocial y que se llama Corrupción y Mujeres. Y ahí aborda todo este fenómeno de la corrupción, pero desde una perspectiva de género. Y obviamente, al haber sociedades corruptas, las que estamos en mayor situación de vulnerabilidad o las que mayor sufrimos las consecuencias de la corrupción, somos las mujeres. Hay un impacto diferencial de la corrupción. La corrupción no me va a afectar a mí como mujer de la misma manera en que afecta a los hombres, principalmente si esa corrupción afecta el sistema público o afecta, por ejemplo, el sistema de salud pública, el sistema de educación, todo lo que tiene que ver con servicios de cuidado. Obviamente eso me va a impactar más a las mujeres o a mí como mujer porque yo llevo la carga de los cuidados. Obviamente hay un impacto diferencial. Hubo una política, no recuerdo yo en qué país fue, pero hubo una política que
lo que mencionaba era que ahora las personas privadas de libertad se iban a ir a sus casas, pero las personas que tuvieran enfermedades crónicas o fueran de la tercera, o personas adultas mayores, perdón, o tuvieran condiciones o padecimientos crónicos, porque decían es que el Estado quiere ahorrar dinero en esto y no podemos estar manteniendo a estos criminales. Ok, pero cuando saquen a esos criminales y se vayan a sus casas, ¿quién creen que les va a proporcionar esos cuidados? Obviamente va a ser una mujer la que les va a proporcionar esos cuidados. Entonces, cuando hay este tipo de decisiones o cuando hay corrupción en una sociedad, eso pone en mayor condición de desventaja a las mujeres. Entonces, revísense ese material complementario de Eurosocial que yo creo que puede profundizar aún más en esta parte. También ahí se hace la pregunta de decir, bueno, ¿quiénes somos más sujetos o más propensos a ser corruptos? ¿Los hombres o las mujeres? Entonces, ahí también pues se debate ese tema. Y decirles que obviamente las mujeres, pues a nivel comunitario, tenemos un gran liderazgo, tenemos un gran potencial de liderazgo para poder transformar la realidad de las mujeres. Y bueno, pasemos ya para ir cerrando pues al último tema que nos ocupa en esta mañana, que es la responsabilidad del servicio público frente al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Porque ya lo vimos de manera general. Y ahora no creamos que lo hemos visto solo de manera general y que no se conecta con los derechos de las mujeres, porque ya les dije yo, todo esto impacta de forma diferencial en la vida de las mujeres. Ahora, podemos decir que todas las actuaciones de las y los servidores públicos debe llevarse a cabo a partir de los enfoques de género y derechos humanos. Eso es así, no porque digamos lo digamos como un deber ético, aunque sí puede ser parte de los deberes éticos, pero más allá de eso, hay un marco normativo para la igualdad sustantiva. Y hay una serie de normativas desde una perspectiva sistémica y multinivel que nos obliga a actuar de esta manera, como es la normativa de segunda generación, la ley TALIE, la Convención de Belém do Pará y por supuesto la CEDAW. Entonces, estos enfoques deben ser retomados como acciones de justicia en una sociedad que es democrática y en una sociedad que es plural y que es diversa. Hay principios de la ley de ética gubernamental y también de la ley de acceso a la información pública y desde luego del Código Penal, de la ley del servicio civil y de la ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres, que sin duda son relevantes para los derechos de las mujeres. Particularmente acá me refiero a la igualdad, me refiero a la justicia y me refiero a la responsabilidad, que son principios que están regulados en la ley de ética gubernamental, para empezar por ahí. Cuando hablamos de igualdad y la ley de ética gubernamental nos dice, la igualdad se refiere a tratar a todas las personas por igual, en condiciones similares. Y también, pues, la ley de acceso a la información pública nos dice, la información pública debe ser brindada sin discriminación alguna. Ya vamos a complementar, porque aquí hablamos de igualdad formal, ya vamos a llegar a la igualdad sustantiva. Luego la justicia, de acuerdo a la ley de ética gubernamental, es dar a cada quien lo que le corresponde, según derecho y razón. O sea, la justicia tiene mucho que ver con la equidad, que la equidad son las medidas, digamos, son las acciones que me van a llevar a mí a la igualdad real o a la igualdad sustantiva. Y luego tenemos la responsabilidad, que aquí hacemos referencia a cumplir con diligencia las obligaciones del cargo o del empleo público. Cumplir con diligencia. La ley ya menciona la palabra diligencia, haciendo referencia no solo a todos los principios que informan esta ley, sino también a la debida diligencia. Y eso se refiere a la eficacia y a la eficiencia. Por una parte, la eficacia referido a utilizar los recursos del Estado de manera adecuada para el cumplimiento de los fines institucionales. Y la eficiencia es cumplir los objetivos institucionales al menor costo posible, porque sabemos que los recursos públicos son escasos. Entonces, entre más yo pueda ahorrar para ser reutilizado en otra cosa que sea también importante, yo debo de cumplir los objetivos a un menor costo posible. Y desde luego, la ley de acceso a la información pública nos permite acceder a la información
de cómo se está haciendo uso de los fondos del Estado. Eso lo podemos hacer a través de las unidades de acceso a la información pública. Entonces, aquí tenemos, les dije yo, la igualdad en sentido formal. Vamos a ver ahora la igualdad real o la igualdad, digamos, sustantiva. La igualdad debe ser entendida como un derecho individual y colectivo y como un derecho a recibir igual respeto, trato y protección de derechos y garantías. La igualdad también es la plena realización de la igualdad real a través de la protección, aplicación y cumplimiento de las obligaciones del Estado. A eso hace referencia la igualdad que debemos buscar y procurar las y los servidores públicos. Este es el objetivo principal y a eso es a lo que se le tiene que apostar. Obviamente, siempre que se lleve a cabo una prohibición ética o siempre que se incumpla la ley de acceso a la información pública, siempre que se cometa un delito o siempre que se cometa un delito a la luz de la ley, obviamente eso siempre significa un impacto diferencial y negativo en las vidas y derechos humanos de las mujeres. Pero para efectos pedagógicos y para poner algunos ejemplos, hemos extraído a continuación los más relevantes de acuerdo al tema que estamos estudiando. Por ejemplo, retardar sin motivo legal la prestación de servicios, trámites o procedimientos administrativos que le corresponden según sus funciones, o que no lo hizo en un plazo razonable. Por ejemplo, en el caso de Ana Miriam, aparte de las responsabilidades penales que ella tiene, que la persona tiene que no la atendió correctamente, este puede ser una infracción a un deber ético, retardar sin motivo legal la prestación de un servicio público, porque la justicia es un servicio público al que tenemos derecho todas las mujeres. Y si no nos lo dan en el tiempo debido, ahí hay una infracción a la ley de ética gubernamental. Luego, denegar a una persona la prestación de un servicio público a la que tiene derecho por razón de su nacionalidad, su raza, su sexo, su religión, su opinión política, su condición social o económica, una discapacidad o cualquier otra razón injustificada. Aquí hay un tema bien que lo vamos a mencionar rápidamente porque ya se me está agotando el tiempo, pero ¿qué pasa con las personas trans cuando desean acudir a la justicia? Las personas trans tienen derecho a su identidad y lamentablemente acá se les concede una justicia a medias, porque si ellas se sienten identificadas, por ejemplo, con el nombre de Carla Fuentes o Carla Hernández, pero en su DUI aparece consignado otro nombre, ellas deben de identificarse conforme lo establece el DUI. Entonces, si bien es cierto, puede ser que se les brinde el acceso a la justicia, pero es una justicia parcial y no es una justicia en igualdad de condiciones. Porque está como que a mí, en vez de identificarme por Rocío, me identifiquen por Juana o me identifiquen por otro nombre que yo no me siento identificada, que no soy yo. Lo mismo ocurre para las personas trans y que ahora pues hay un retroceso en el reconocimiento o en el derecho que estas personas tienen a ser reconocidas por cómo ellas se identifican y por cómo ellas se reconocen. Ahora, por ese tipo de conductas, digamos, que hay un incumplimiento a la ley de ética gubernamental, ¿qué responsabilidad existe? Sin perjuicio, obviamente, de la responsabilidad penal o civil, porque como les digo, no es excluyente, sino que pueden ir de la mano o pueden ser complementarias, el Tribunal de Ética Gubernamental establece multas que van desde un salario mínimo mensual hasta un máximo de 40 salarios mínimos mensuales para el sector comercio, que sabemos que en este momento pues está fijado en $300. Entonces, por ahí va la responsabilidad o las multas que puede establecer el Tribunal de Ética Gubernamental. También, voy a poner pausa acá, también que estas multas deben cancelarse dentro de los 60 días siguientes a la notificación. O sea, ese es el plazo que da la ley de ética gubernamental para que las y los servidores públicos que han cometido una infracción a esta ley puedan, digamos, pagar estas multas. Lo mismo aplica, por ejemplo, para el Instituto de Acceso a la Información Pública, donde desde el Instituto de Acceso a la Información Pública, pues también se pueden sancionar
todo lo que tiene que ver con infracciones a la Ley de Acceso a la Información Pública. Y lo mismo aplica. Las multas van desde 1 hasta un máximo de 40 salarios mínimos mensuales para el sector comercio y servicios. Entonces, existe, digamos, ese tipo de responsabilidad. De igual manera, el ejercicio de la función pública conlleva obligaciones y deberes que se han extraído de la Ley del Servicio Civil. Por ejemplo, acá, miren, desempeñar con celo, diligencia y probidad en las obligaciones inherentes a su cargo o empleo. Guardar reserva y discreción en los asuntos de que tengan conocimiento. Atender al público de forma esmerada y guardarle la consideración debida. Ustedes ven, está conectado el hecho de negarle a una persona, pero está conectado el hecho de que hay que desempeñar con diligencia el trabajo y hay que atender al público de forma esmerada. Están conectados. Lo mismo la reserva de la información está conectado con la Ley de Acceso a la Información Pública cuando establecemos que los servidores públicos tenemos el deber de, digamos, de custodiar la información reservada y de custodiar los datos personales que obren en nuestro poder. Los servidores públicos, aparte de las responsabilidades éticas, penales y civiles, también tenemos este tipo de responsabilidades que son las sanciones disciplinarias, que puede ser la amonestación oral privada, la amonestación escrita, las multas, suspensiones sin goce de sueldo, postergación hasta por 2 años del derecho de ascenso, que me rebajen la categoría dentro del mismo cargo, el despido o la destitución del cargo o empleo. O sea, sí hay responsabilidades para las personas que cometen, digamos, que incumplen estos deberes de la Ley del Servicio Civil. Perdón, licenciada Rocío, ¿está compartiendo la presentación? Sí. Es que lo que estamos viendo son su carpeta de archivos. Para ver si la puede ubicar. Vamos a chequear, espérame. Vamos a darle aquí dejar de compartir. Vamos a chequear acá, compartir pantalla. Y yo creo que eso es. Vamos a chequear por acá. Sí, muy bien. Entonces, bueno, lo que les estaba mostrando igual, esto lo tienen en la plataforma, pero era un poco, ¿verdad? Las infracciones que están en la Ley del Servicio Civil. ¿Cuáles son las responsabilidades por este tipo de conductas? Y que también, pues, obviamente hay en la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, obviamente todos los delitos que están ahí pueden ser cometidos por un agente de seguridad pública, por un funcionario, por un servidor público, todos los delitos que están ahí. Sin embargo, hay uno que es relevante, especialmente relevante, que tiene que ver con la obstaculización al acceso a la justicia. Y eso es propiciar, promover o tolerar la impunidad u obstaculizar la investigación, persecución y sanción de los delitos establecidos en esa ley. Entonces, igual, por ejemplo, ahí se habla de la difusión, por ejemplo, de pornografía sin el consentimiento, ya sea con el consentimiento o sin el consentimiento. El hecho es que difundir pornografía es un delito que se puede cometer, digamos, que cualquier servidor público puede cometer y que de hecho se han visto casos y que han llegado incluso al Instituto de Acceso a la Información Pública, donde las víctimas han acudido al instituto porque resulta ser que, por ejemplo, en una institución pública, el jefe inmediato o el director les han tomado fotos a las partes íntimas de las mujeres y las han mandado a través de los correos electrónicos institucionales. Una clara comisión de los delitos que están en esta ley cometida por un servidor o autoridad pública. Entonces, todos esos delitos pueden ser cometidos por agentes del Estado, pero lo relevante, digamos, es estos que tienen como especial trascendencia, aunque todos lo tienen, pero eso de manera especial para quienes desempeñamos una función pública y que eso nos implica un mayor deber de cuidado. Decirles que, bueno, es ya solo para ir cerrando, esta ley obviamente aplica para sujeto activo hombre. Hay excepciones en las que las mujeres podemos ser sujetas activas de estos delitos. Uno de ellos es, por ejemplo, cuando yo doy mi asistencia para que mi pareja incumpla sus deberes de asistencia económica. Ahí
una mujer puede tener responsabilidad penal. Y el otro es si yo soy agente de autoridad pública y cometo este delito, que es la obstaculización al acceso a la justicia. Por lo demás, esta ley pues es especializada y obviamente quienes pueden cometer estos delitos son únicamente los hombres. Si hay una controversia entre mujeres, ahí nos toca acudir a la vía del derecho común. Entonces, yo por acá y por cuestiones también del tiempo que hemos finalizado, voy a dejar hasta acá mi intervención. Si no hubieran preguntas, pues nos quedamos hasta acá. Igual yo quedo en la apertura de atender cualquier consulta a través del chat y en el chat les voy a hacer llegar el enlace del video para que lo puedan ver detenidamente y analizar pues todo ese tema de la responsabilidad objetiva y subjetiva. Gracias por su exposición, licenciada Rocío. Invito a todas las participantes conectadas que puedan activar su cámara para tomar la captura de esta sesión. Y comentarles que hasta, bueno, por la tarde ya estaría el enlace del video de esta grabación disponible para que ustedes la puedan visualizar nuevamente, retroalimentar, ¿verdad? Antes de hacer el laboratorio, el módulo, ¿verdad? Que está disponible el día de ahora y el día de mañana con cierre a las 11:56 minutos por ahí, ¿verdad? Así que vamos a esperar un minutito más para hacer la captura de pantalla. Entonces, y si tienen algún comentario también podemos aprovechar el momento, ¿verdad? Muy bien. Yo igual solo agradecerle a la licenciada. Creo que desde el momento de la retroalimentación todo el curso me permitió ir recordando aspectos bastante importantes en el tema de más que todo la aplicación práctica de estos conocimientos. Me ha ayudado mucho saber el tema de la jurisdicción que tiene la ley, qué tipo de, digamos, servicios se pueden activar en esta jurisdicción, y ya lo último de la responsabilidad del Estado, individualizando la verdad, conociendo quiénes son los funcionarios públicos, los servidores, recordando todos estos temas prácticamente, creo que nos deja mucha claridad en cuanto a las agravantes incluso en las que puede incurrir el personal, los servidores públicos a la hora del cometimiento de un delito o incluso de una acción o una omisión. Y eso a mí me sirve de manera especial para orientar a las víctimas, mujeres víctimas, ¿verdad? Ya de manera más directa, porque por lo menos yo me puse a recordar muchos temas que vi en la universidad y que se borran de nuestra memoria. El tema de la responsabilidad objetiva lo había borrado y yo digo, sí, realmente es algo que vengo a retroalimentar y creo que por eso es muy importante los cursos y que podamos seguir, ¿verdad? Actualizándonos y quiero agradecerle porque para mí ha quedado todo muy claro. Gracias, Claudia. Bueno, al contar tres vamos a tomar la captura de pantalla, así que una sonrisita y las dejamos libres, ¿verdad? Para que disfruten el fin de semana. 1, 2, 3. Ahí está. Solo una más, permítanme un segundito. Ahí está. Bueno, bueno, los recordatorios, lo del laboratorio que está disponible y tiene cierre mañana. Y estamos pendientes con la organización de los equipos. Si veo alguna participante que le falta agregarse a alguno de ellos, les voy a escribir personalmente porque ya debemos, digamos, estar organizados y poder, ya cuando se den las indicaciones para esta actividad, que ustedes puedan participar, ¿verdad? Así que
muchas gracias y que tengan un feliz día. Así que saludos. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, licenciada Rocío. Muy amable por todo. Feliz día. Feliz día.